Este trabajo es presentado a la profesora Hermana Dolly de la Cruz por la estudiante Claudia Lindarte. Sócrates y los sofistas. Contexto histórico. En la segunda mitad del siglo V a.C., el centro de la especulación filosófica se traslada a la Atenas de Pericles, un régimen democrático que favorece unas condiciones de libertad e igualdad muy diferentes a las de las colonias. En este ambiente, los asuntos públicos se vuelven centrales, para lo cual resulta crucial el dominio de la oratoria y el lenguaje, principalmente la retórica. Así, aseguran el éxito en un litigio judicial o en una discusión política en el ágora. De ahí que se produzca un cambio en el objeto de la investigación filosófica hacia temas relacionados con la política, la ética y el lenguaje. De ahí que se hable de un giro antropológico en la filosofía griega. A partir de entonces, los filósofos estarán en sociedades y normas elaboradas para regular dicha convivencia. Uno de los ejes de la discusión filosófica girará en torno a la génesis o fundamentación de dichas normas, morales o legales, y dará lugar a la famosa oposición entre physis y nomos, entendiendo por nomos todas aquellas convenciones que dependen de la voluntad de los hombres y del acuerdo entre los mismos, es decir, la discusión girará en torno a la cuestión de qué aspectos de la vida política y moral son por naturaleza physis y los cuales por convención nomo. ¿Qué es un sofista? En sus orígenes, en la antigua Grecia, el vocablo sofista se utilizó para designar a quien se mostraba experto en alguna actividad. Podía ser filosofía, la poesía, la música o la adivinación, pero siempre un sofista era un maestro de sabiduría, alguien que se proponía a ser sabio, a quien recibiera sus enseñanzas. Llegan a Atenas hombres como Protágoras de Abdera, Gorgías, Pródigo, Hipías, a los que habría de sumar el nombre del ateniense Antifón. Son reconocidos por desarrollar una influente actividad intelectual, luego en virtud principalmente de la intervención de Sócrates, quien vivió contemporáneamente. Los sofistas, al aspirar a la cultura y a su difusión, se convierten en una clase especial dedicada a la enseñanza como negocio o como oficio, es decir, como una misión en vez de confiar esta a las escuelas. Recorren para ello en incesante peregrinar las ciudades de Grecia y toman a su cargo la educación y la instrucción de la juventud. Se termina la era del creer, de aceptar en forma irreflexiva. El pensamiento ahora se lanza a la búsqueda de los principios generales, que le permiten juzgar por sí mismo todo aquello que puede tener vigencia y ser admitido como válido. Los sofistas remueven una larga y respetable tradición, no sin conflicto, como suele ocurrir con las grandes innovaciones. Sócrates enseñó en lugares públicos. Logró una gran fascinación en los hombres de las edades, sobre todo los jóvenes. No fundó una escuela. Al principio frecuentó a los físicos. Luego tomó distancia de ellos, por las soluciones que estos daban, entrando así en polémicas abiertas. Condenado a muerte por impiedad, fue acusado de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a los jóvenes. Por tanto, Sócrates no fue un sofista como los de su época contemporánea, pero sí un gran filósofo. La disputa que enfrentan los primeros sofistas con Sócrates en el hecho de que estos son representantes de una cultura que no busca la verdad, sino que se orienta en función del simple beneficio personal. Dudosos maestros que habitan en el mundo de la apariencia, constructores del falso saber. Este es el gran motivo de inquietud para un filósofo que pretende que la verdad debe ser inmutable y eterna. El verdadero nudo de la discusión es la propuesta sofística que relativiza los valores y el todo conocimiento, haciendo imposible el proyecto de reconocer una verdad objetiva y por tanto idéntica y permanente para los hombres. Cada hombre fabrica su propio mundo y tiene idénticos derechos para reclamar su validez. La enseñanza de la virtud es un problema ético central, tratado tanto por los sofistas como por Sócrates. La principal novedad de los sofistas consiste precisamente en defender que la virtud política, o arete, se puede enseñar, eso sí, a cambio de un salario. Por su parte, la originalidad de Sócrates consiste en ampliar el significado de arete, haciendo hincapié en su cualidad moral como prerequisito para una vida buena más que simplemente como pericia en un arte o en un ejercicio particular. Por ejemplo, tener éxito en la política.
Diferencias entre Sócrates y los sofistas. Sócrates no cobra por sus enseñanzas, como los sofistas, y desprecia a quienes venden su conocimiento. Los sofistas se presentan como sabios que ofrecen su saber. Sócrates se presenta como un ignorante que busca el saber. Para los sofistas no existen verdades absolutas, ya que tanto el objeto de conocimiento como el sujeto que conoce están sometidos a constante cambio. Para Sócrates la verdad habita en nuestro interior y solo hay que exteriorizarla mediante el diálogo y la búsqueda común. En relación al debate ético-político, los sofistas adoptan posturas relativistas que niegan la existencia de un fundamento moral universal, mientras que Sócrates defiende la existencia de valores objetivos y universales, iguales para todos. Los sofistas pronuncian largos discursos y comentan textos antiguos. Sócrates rechaza ambos métodos. Los largos discursos impiden discutir paso a paso las afirmaciones del orador y los textos antiguos no permiten preguntar a sus autores aclaraciones sobre lo que escribieron. Su método es el diálogo. Los sofistas emplean la erística, cuya finalidad es la derrota del oponente. Sócrates emplea el diálogo, cuya finalidad es encontrar respuestas firmes y absolutas a las cuestiones morales. Los sofistas son maestros itinerantes, desarraigados y carentes de patria. Conciben al hombre como una abstracción, un ser independiente, que puede ser trasplantado en cualquier lugar. Sócrates, un ateniense arraigado a su ciudad, y concibe al hombre como un ciudadano ligado a la polis, vinculado a una historia, una tradición y una religión. Para los sofistas, la finalidad de la educación es el éxito en la vida política. Para Sócrates, la finalidad de la educación es la vida virtuosa y feliz. La educación es ante todo educación moral del ciudadano.